Jesús nos acaba de dejar un mandamiento nuevo. Amaos unos a otros como yo os he amado. El Evangelio de esta mañana, en el capítulo 14 de San Juan, tiene este sabor a última cena, tiene este contexto ya de despedida, de anuncio de la Pascua que está para celebrarse ya en su propia carne, su pasión, su muerte, su resurrección. Y esto es en lo que nos deja en la cena pascual, pero en todo el contexto más amplio del lavatorio de los pies, de la oración sacerdotal y de estos últimos consejos, donde dice Jesús: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y Judas, pero no el Iscariote, así aclara el evangelista, le hace una pregunta que muchas veces se nos puede haber ocurrido a nosotros. ¿Por qué nosotros habremos nacido católicos? ¿Por qué a nosotros se nos han manifestado estos misterios? Y él le dice literalmente: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Y entonces Jesús insiste en esta enseñanza preciosa entre su relación con el Padre y su relación con nosotros. Él como el vínculo de amor entre lo eterno y lo humano, entre el tiempo y lo divino. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es precioso esto porque de lo que nos habla es del misterio de la inhabitación. Qué pena que de esto no se hable muchísimo más. Todos los católicos, todos los creyentes, estamos llamados a saborear este misterio, que tres personas divinas inhabitan en el interior de nuestro corazón, que tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, moran en el corazón del creyente que está en gracia de Dios. Y por esto es tan importante insistir en que un católico, en que un cristiano viva en la gracia de Dios. Viven en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que desde el momento del bautismo inhabitan en nosotros, pero que nos llaman a una relación personal diferente, porque cada persona divina es diferente, con cada una de las tres personas divinas. Que mi relación con el Padre es filial, que mi relación con el Hijo es esponsal, y que mi relación con el Espíritu Santo es el que me vincula a esas dos personas divinas y habita en mí como en un templo, siendo vida de mi vida. Pero para que esto ocurra, no basta simplemente el hecho de haber recibido el bautismo o el haber sido incorporado formalmente a la Iglesia, sino que dice el que me ama. Es decir, es una relación de amor. Yo habito en ti si me amas, si te dejas amar por mí. ¿Quién es el cristiano? ¿Qué es un cristiano? El que se deja amar por Jesús, el que es consciente del amor de Dios y corresponde al amor de Dios amando a Dios y amando a los hermanos. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles vemos los sufrimientos de la Iglesia. El apóstol San Pablo, ¿qué es lo que quiere? Pues que esto que acabo de decir, que se cumpla en los creyentes, pero están sufriendo una terrible persecución. Se dice así precisamente en el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles: se produjeron conatos de violencia por parte de los gentiles y de los judíos, o sea, de los dos grupos, de tanto unos que los rechazan y se van a los gentiles, ahora los gentiles también, y comienzan a maltratar a Pablo y a Bernabé y los apedrean. Cuando se dan cuenta de la situación, escapan y se van a las ciudades de Licaonia, a Listra y a Derbe y a otros lugares, pero predicando el Evangelio. Que nos persiguen en un sitio, nos vamos a otro. Y se da este incidente impresionante. Hay un hombre impedido, un hombre cojo, desde el seno de su madre, dice literalmente, que nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y fijando en él la vista y viendo que tenía fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. Y él, dando un salto, echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia: los dioses sin figura de hombres han bajado a visitarnos. Es decir, los apóstoles, Pablo y Bernabé, están sufriendo terriblemente, sufren persecución. Esto nunca muestra como que si fuese una contradicción o una queja, una protesta. No, es un motivo para ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio realizando unos signos que son de tal potencia que mueven a la gente a la conversión, aunque produzca una reacción confusa. Se creen que Pablo y Bernabé son dioses
Y como ellos eran paganos, dicen, pues uno será Zeus y el otro será Hermes. Y entonces ellos claramente, es lo mismo que le ocurre al Bautista, que también le confunden con Jesús. Eres tú el Mesías. Y él tiene que aclarar. Es decir, que muy fácilmente el enviado se convierte, el representante se convierte en los ojos del que le ven en el representado. Es importantísimo que nos demos cuenta que estos dos apóstoles, en el anuncio del Evangelio, están invitando a lo que nos acaba de decir el evangelista San Juan. Ellos, anunciando el Evangelio, anunciando la palabra, anunciando la conversión, están invitando a los creyentes a arrepentirse de sus pecados, a escuchar la palabra, a abrazar esta nueva vida que les viene por el bautismo, para que, como hemos dicho en el Evangelio, puedan las tres personas divinas habitar en sus corazones. Y aquí aparece un párrafo que es colosal, importantísimo para el tiempo y el tiempo de confusión en el que estamos viviendo, porque a veces se escuchan incluso de las más altas jerarquías enseñanzas muy confusas sobre las otras religiones. Y dirá el apóstol, ¿pero qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, anunciamos el Evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia? Que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo. A mí me gustaría saber si esto es lo que se anuncia desde la Santa Sede, si esto es de lo que se anuncia en las misiones, que no es voluntad de Dios que haya otras religiones. Que yo no digo que el que no es católico no llegue al cielo, yo no he dicho eso, porque puede que haya gente que sin culpa ninguna sea fiel a su conciencia y a su corazón, y eso lo ha aclarado perfectamente el Concilio Vaticano II. Ahora, eso no quiere decir, eso no excluye para nada, porque el mismo Concilio Vaticano II, en el documento Ad Gentes sobre las misiones, dice que es voluntad de Dios que todo el mundo conozca a Jesucristo, que todo el mundo crea en Jesucristo, que todo el mundo se convierta a Jesucristo y entre a formar parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque es voluntad de Dios que todo el mundo reciba a Jesús, que es el pan de vida. Y no se puede recibir a Jesús, el pan de vida, si no se convierten por el bautismo, la palabra y el sacramento. No es voluntad de Jesucristo que la gente crea en ídolos, que la gente crea en otros ritos y que la gente crea en otros libros supuestamente sagrados. Y quiero decirlo con toda la fuerza de la palabra que se me ha dado como sacerdote para aclarar esto. Dios no quiere que haya gente de otras religiones. No quiere decir que todo el que hoy forma parte de otra religión sin culpa ninguna, porque yo no tengo ningún mérito de haber nacido católico y el otro no tiene ningún mérito de haber nacido budista, no tiene ninguna culpa. Por eso a cada uno de nosotros se nos ha dado la responsabilidad de anunciar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra, porque es voluntad de Dios, como hemos escuchado en el Evangelio, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en el corazón de todos. Si alguien me ama, pero ¿cómo le van a amar si no le conocen? ¿Cómo le van a conocer si no predican? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Si la Iglesia Católica no está continuamente enviando misioneros, o sea, un obispo tiene una responsabilidad gravísima, no solo de permitir, a mí esto me está pasando porque conozco varios sacerdotes que me han pedido que se quieren venir a misiones conmigo y están pasando Dios y ayuda para que sus obispos respectivos, por ejemplo en España pienso, pero no solo, les den permiso. Es como arrancándole una muela. Pero si lo que tenían que estar haciendo los obispos es decir, a ver, ¿alguien se quiere ir a misiones? No te digo que iros todos, pero que venga a hablar conmigo, que ya lo iremos discerniendo. Pero no que tenga uno que ir a mendigar, a rogar, pues espérate un año, pues a ver si encontramos un suplente para no sé cuántos. No, no, que esta es la primera tarea de un obispo, es la colaboración con el romano pontífice, con el sucesor de Pedro, en la evangelización del mundo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo quieren habitar en el corazón de todos. Luego ya en la práctica, a ver, habrá que ir viendo la idoneidad de este candidato, etcétera, una serie de detalles. Pero dentro de un contexto de entusiasmo evangelizador, dentro de un contexto de entusiasmo misionero. Vosotros tenéis la conciencia de que vuestro párroco tiene conciencia misionera. Tenéis conciencia de que vuestro obispo tiene conciencia misionera. Pero no porque habla de las misiones, no porque el domo, no, porque está invitando a sus colaboradores a ir.
Y además sería precioso si él mismo, a lo mejor en verano, a lo mejor en otras ocasiones, fuera a visitar, porque eso es un testimonio fuertísimo para sus diocesanos, para su clero, etc. En las congregaciones religiosas se fomenta esto de ir a anunciar el Evangelio. Fijaros las palabras, repito lo que ha dicho el apóstol San Pablo. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué diría hoy la gente si a mí me oyera diciéndole a un no católico: he venido para que dejes los ídolos? Si eres hinduista, todos esos diosecillos de tu panteón o lo que sea. Si eres musulmán, que te conviertas al verdadero Dios, al Dios que se ha revelado en Jesucristo, etcétera, al pueblo judío. Ahora andamos con unos equilibrios y con unos malabarismos, porque ahora ya hasta el Viernes Santo no se puede ni siquiera en las preces universales rezar por la conversión de los judíos, porque parece que es insultarlos. Que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera su camino. Si yo no sé qué es lo que la gente está tan confundida, pues si lo dice clarísimamente el apóstol, y esto es palabra de Dios que alabamos, Señor. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera su camino, pues otras religiones, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándoos desde el cielo la lluvia y las cosechas a su tiempo, y dándoos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas, disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Habían hecho un signo, habían curado a un tullido. Ahora, nosotros, para que el Evangelio avance donde todavía la gente adora a los ídolos o religiones equivocadas, porque no son la religión de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que dar signos de credibilidad. Yo me creo que yo tengo poder para sanar enfermos. Yo me creo que Jesucristo sigue en el siglo XXI dándole la salud a los tullidos, la vista a los ciegos, limpiando las heridas de los leprosos. ¿O eso se terminó porque eso era antes y ahora ya no? Y ahora Dios se ha vuelto inútil e incapaz. ¿Cómo las tres personas divinas van a inhabitar en el corazón de un creyente si la Iglesia no da signos? Pero el signo más poderoso no es hacer andar a un tullido, sino os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Si la gente viera que en la Iglesia Católica nos amamos como yo os he amado, dice Jesús, la gente dejaría los ídolos y se adheriría al Dios vivo. Por eso es importantísimo que como Iglesia, como diócesis, como parroquia, como comunidad religiosa, como familia, como cristianos, verdaderamente estemos pendientes de amarnos unos a otros para que el mundo crea que no era voluntad de Jesucristo que haya gente que adore a los ídolos. Pues que en la celebración de esta Santa Misa nos paremos a pensar si tenemos las ideas claras, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo quieren venir a inhabitar en el corazón de todo el mundo, de todos los hombres de todos los tiempos hasta los últimos confines de la tierra. Que solo si se fomenta la obra misionera esto va a ocurrir, porque no es voluntad de Dios que la gente adore ídolos, sino al Dios vivo, al Dios que se ha revelado en Jesucristo.